Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar este viernes aquí de nuevo. Gracias por permitirnos acompañarle con las noticias, con la información, con lo que está sucediendo en México y en otras partes del mundo. Hoy es 28 de julio, estamos en 2017 y bueno, pues le agradecemos muchísimo que esté aquí. Saludo a quienes están atendiendo esta alerta de Facebook Live. Gracias que nos permiten estar con ustedes en esta primera parte del programa, en el resumen inicial, y después del resumen inicial nos despedimos de ustedes para que nos acompañen directamente a aristeguinoticias.com, que es en donde estamos transmitiendo en vivo todo el programa. Y bueno, pues ya le voy contando de lo que hay en las noticias, en la información, así que bueno, pues empezamos con esto, que es un recuento, lo más importante al momento. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues con la buena noticia para nosotros que se dio a conocer ayer a través de una comunicación que firmaron nuestros abogados del despacho Quijano, Cortina y de la Torre, este gran despacho que nos ha permitido pues defendernos de una serie de juicios que están abiertos en nuestra contra como persona, como profesional, como equipo de trabajo, como periodistas. No tenemos más que agradecer muchísimo a ese enorme equipo de abogados que están convencidos en que hay que dar batallas por la libertad de expresión, en que hay que asumir compromisos con la sociedad cuando se trata de atropellos como el que hemos vivido nosotros a la salida de MBS hace más de 2 años. Y bueno, pues una buena noticia en medio de los juicios que están abiertos en nuestra contra. Un juez federal, el juez Octavio Campos, determinó que a MBS no le asistía la razón ni derecho alguno para interrumpir o terminar el noticiero que realizábamos en MBS. Pues durante 6 años estuvimos al aire en este espacio de noticias. Hemos hablado de este tema en diferentes momentos y circunstancias, pero bueno, no podemos más que resaltar la importancia que tiene esta sentencia, que hace valer lo esencial de un contrato entre una periodista y un grupo de comunicación como MBS que encabeza Joaquín Vargas. Bueno, pues aquí queda claramente establecido la realidad. No había ninguna razón ni derecho para romper como se rompió ese espacio de noticias que hicimos durante 6 años, en ese espacio donde compartimos con un gran equipo de periodistas a los que nos echaron todos, por cierto, afuera y a la calle, en un atropello, en un acto de censura, en algo que desde luego daña a los periodistas y a las audiencias que se manifestaron ampliamente en su momento. Bueno, la justicia en este tramo de la historia está señalando a través de la sentencia del juez Campos que no había razón legal para sacarme del aire de esa manera. Y bueno, pues el comunicado lo ha firmado este gran grupo de abogados del bufet Quijano, Cortina y de la Torre. Ahí explican que el juez Guillermo Campos Osorio, titular del juzgado 14 de distrito en materia civil en la Ciudad de México, determinó que en mi caso, la periodista no incumplió en ningún momento obligaciones de carácter legal y por lo tanto, entre otras cosas, me absuelve de pagar cantidad alguna al no incurrir en ningún tipo de responsabilidades. Es parte de lo que en esta sentencia de primera instancia se da a conocer a través de esta comunicación firmada por nuestros abogados. Así que, bueno, es un buen momento. Estamos a la espera de que vayan sucediendo otras cosas con otros juicios que se nos han echado encima a lo largo de estos 2 años y medio como parte de una trama que hemos platicado con usted, como digo, en diferentes momentos, una trama donde de lo que se trataba era de sacar a los periodistas que hicimos varias investigaciones en este equipo, una de ellas muy importante, la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otras muchas. Bueno, pues de lo que se trataba y lo lograron era sacarnos de ese espacio de comunicación en donde había un contrato vigente para prestar servicios profesionales. Y bueno, pues el juez Octavio Campos
ha establecido esta sentencia, una clara sentencia que coloca pues muy mal parada a la empresa de comunicación, desde luego por una acción de esta naturaleza. Vamos a seguir los pasos judiciales que faltan, vamos a ver si apelan esta sentencia, vamos a ver qué sucede con un juicio primo hermano que abrieron en el ámbito local también, otros juicios y otras circunstancias que están abiertas. Así que bueno, pues por lo pronto celebramos que en este tramo de la historia un juez que hizo su trabajo con claridad y con nitidez, bueno, pues determina lo que aquí estoy compartiendo con usted. Así que bueno, pues después de escuchar en estos días la explicación que se ha dado en el caso de Guanajuato, de la Ciudad de los Niños, que ha tomado una gran relevancia la historia de este lugar que ahora está bajo investigación en Guanajuato por un albergue en donde no estaban resguardados los derechos fundamentales de los niños y las niñas que ahí están. Bueno, ahí eso se dio a conocer con la amplitud que hoy tenemos gracias a que una jueza, Carla Macías en este caso, hizo su trabajo, hizo lo que debía, hizo algo por la justicia y bueno, pues junto con ese caso de una jueza que hace su trabajo y que con su sentencia negándole un amparo al sacerdote que administra y fundó ese albergue, bueno, pues reveló y dio a conocer y da a conocer asuntos de enorme importancia para la sociedad. Eso en lo que corresponde al impacto que puede tener una resolución judicial como la de la jueza Carla Macías. En otro tenor, con otras implicaciones, pero también de manera muy importante a favor de lo que significa el ejercicio del trabajo profesional de una periodista, el juez Octavio Campos está dando también una buena luz de lo que se puede hacer, desde luego, desde el Poder Judicial a favor de eso, de la justicia y de los derechos. Así que bueno, pues en eso estamos y damos cuenta de esta información. Más adelante compartiremos con usted el comunicado completo del Bufet Quijano Cortina y de la Torre y bueno, pues ya ahí se especifican más ampliamente los alcances de esta sentencia anunciada el día de ayer en este comunicado. Y bueno, pues en otros temas, esta mañana le quiero contar también sobre el gobierno mexicano. Yo no entiendo muy bien, pero bueno, ayúdeme a entender. El gobierno mexicano ayer anunció a través de un comunicado que va a adoptar o aplicar, de ser necesario, las sanciones anunciadas el miércoles por Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos, entre las que se incluye congelar bienes y cuentas bancarias de funcionarios de ese país por menoscabar la democracia y los derechos humanos, entre otras cosas. Ayer aquí mismo le leímos completo el comunicado del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que congeló las cuentas las cuentas de 13 funcionarios actuales y anteriores de Venezuela por haber participado en actos de violencia, corrupción y represión. Eso fue decisión de Estados Unidos, eso lo comunicó en este documento que leímos ampliamente, que leímos completo. No entiendo de dónde sale México a decir que va a aplicar, de ser necesario, las sanciones anunciadas por Estados Unidos, en una especie de efecto espejo. La verdad que ahí, desde luego, creo que México está errando el camino, independientemente de la opinión que se tenga de lo que está sucediendo en Venezuela en este preciso momento, que no es cualquier cosa. Independientemente del lado que tenga cada quien para analizar una crítica situación como la venezolana, que está a punto de tener elecciones el próximo domingo para establecer una asamblea constituyente, bueno, pues hay voces múltiples sobre lo que está pasando. Eso es un tema. Pero que un gobierno como el mexicano diga que aplicará, de ser necesario, las sanciones anunciadas y aprobadas por otro país, que es Estados Unidos, yo no encuentro la lógica ni legal, ni política, ni diplomática. Pero eso es lo que dijo ayer en esta comunicación el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, le contamos esta mañana que la PGR compró a un prestanombres el software Pegasus con el cual espió a periodistas, activistas y a defensores de derechos humanos. El dueño legal de TechBull SADCB, Carlos Cayetano Miguel, empresa que vendió a la PGR el malware, vive en una barranca de la delegación Álvaro Obregón,
según publica hoy el diario El Universal, con una investigación que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De acuerdo con esta nota del periódico, Carlos Cayetano aseguró que no recibió un solo peso de los 32 millones de dólares que la dependencia federal pagó por el sistema. Un reportaje especial que está circulando esta mañana con este tema. La PGR, en otras informaciones, solicitó formalmente la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. De acuerdo con un comunicado, se le solicita por 4 causas penales. La primera es de carácter federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y las 3 restantes por causas del fuero común, peculado, aprovechamiento ilícito y uso indebido de la función pública. Dámaso López Serrano, a quien le llaman el Minilic, hijo de Dámaso López Pérez, a quien llaman el licenciado, cruzó la frontera de Mexicali, Baja California, para ponerse a disposición de la DEA en la garita de Caléxico. En mayo pasado, su padre fue detenido en la Ciudad de México y se le ubicó como el nuevo líder del cártel de Sinaloa tras detener a Joaquín El Chapo o recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues este joven decidió entregarse, así que como su padre están ya bajo el mando de las autoridades estadounidenses y bueno, pues esta es una historia muy fuerte, una historia que desde luego han seguido colegas periodistas como los amigos de Río 12, del cual han perdido a un fundador y miembro distinguidísimo como Javier Valdés. Justo esta historia es parte de lo que Javier Valdés y Río 12 han informado y han publicado en Sinaloa y con ello pues han trascendido también a los ámbitos nacionales que hemos recuperado esas informaciones que han dado a conocer ellos. Así que bueno, la entrega del Minilic es una ficha más, una pieza más en este rompecabezas del cártel de Sinaloa y de lo que está ocurriendo pues a partir de la recaptura del Chapo Guzmán. Le informo esta mañana que 10 cuerpos fueron abandonados a las afueras de un domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presentaban huellas de tortura, disparos de arma de fuego y se dejó un mensaje de advertencia: esto no es un juego. Le presentamos, para quienes están siguiendo la imagen en este momento, esta es una transmisión que se puede seguir con video y audio. También tenemos nuestra opción solamente audio desde hace algunos días. Por cierto, saludos a quienes están siguiendo la señal solamente en audio. Bueno, para los que están en audio, les contamos que la imagen la blureamos, como se dice en la jerga televisiva. Se borró, se difuminó la imagen porque es brutal. Y pues en atención a la brutalidad de la imagen, se deja lo suficiente para entender qué pasó ahí. Cuerpos amontonados, 10 cuerpos, uno encima del otro amontonados, fueron abandonados afuera de este domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con huellas de tortura, disparos de arma de fuego y este mensaje macabro: esto no es un juego. Y claro que no es un juego, esta imagen lo demuestra cabalmente. 4 de las víctimas eran mujeres y la casa donde fueron abandonados pertenecía a una de ellas. La Secretaría de Marina puso a disposición del Ministerio Público a 7 de sus elementos por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro. La dependencia aseguró que en este y cualquier otro caso en que el personal naval sea probable responsable de alguna actividad ilícita, se actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia. Así que bueno, pues después del discurso de Peña Nieto, hay una gran presión sobre lo que pasa en materia de derechos humanos en México. Expertos internacionales, relatores, gente que es especialista en materia de derechos humanos, habla de una crisis en esta materia en México. Y bueno, pues desde luego hay presión internacional, sobre todo para que México haga algo que frene, que abata los niveles de violencia y las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en los últimos años. De la mano del mensaje de Peña Nieto diciendo que los militares no tienen que obedecer si se les indica que deben violar derechos humanos, ahora vemos que la Secretaría de Marina puso a disposición del Ministerio Público a 7 de sus elementos por presunta responsabilidad en el delito de secuestro.
Y bueno, pues se actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia, ha dicho la Secretaría de la Marina. En otros temas, los señalamientos que vinculan al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, presunto líder del cártel de Tláhuac o de la organización de Tláhuac, como le quiera llamar usted, tienen la finalidad de dañar la imagen de Morena. Esto dijo el líder de este partido político, Andrés Manuel López Obrador, quien de gira por Guanajuato responsabilizó de estas imputaciones a la mafia del poder, como le llama, que pretende reeditar lo de Eva Cadena ante su desesperación por el crecimiento de este partido. Es parte de lo que dijo López Obrador sobre lo que está ocurriendo en Tláhuac. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó que el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, comparezca este miércoles 2 de agosto para que explique lo que sucede en su demarcación. El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y del INVEA, implementó un nuevo operativo en Tláhuac para el retiro de mototaxis irregulares. En total fueron llevados al corralón 87 unidades y 3 personas fueron detenidas. Y un caos en el metro porque una falla eléctrica en uno de los trenes provocó la salida de humo, por lo cual 35 personas resultaron intoxicadas. De ellas, 10 tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada. El servicio en la línea 1 fue suspendido en las estaciones Observatorio a Cuauhtémoc, por lo que los pasajeros tuvieron que caminar por las vías. Fíjate primero, Tomás. Ya, pero no podemos Bueno, pues fue lo que ocurrió en el metro y lamentablemente pues estas 10 personas tuvieron que ser hospitalizadas como parte de lo que sucedió. 35 resultaron intoxicadas, 10 hospitalizadas y bueno, pues una inquietante escena para los pasajeros del metro el día de ayer. Dice el gobierno mexicano que no hará públicos los objetivos que buscará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Al reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que se trabajará de forma cercana con un grupo de senadores que tendrán acceso a información privilegiada. Pues es un acuerdo comercial, ¿no? ¿Por qué no abrir la ventana para saber qué es lo que México está negociando, cuáles son los objetivos de México, cuáles son los ejes de México? Digo, no por defender a Donald Trump ni cosa por el estilo, pero Donald Trump ya los publicó los ejes principales de lo que espera hacer con la renegociación del TLC. Hace algunos días se dieron a conocer formalmente estos ejes principales de lo que piensa establecer en la agenda trilateral el gobierno de Estados Unidos. No entiendo cabalmente por qué el gobierno mexicano dice que no hará públicos los objetivos que buscará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero que le va a contar en secretito a algunos senadores. No es tema de claridad, es tema simplemente de estrategia de negociación. No esperarán ustedes, claramente conocedores de negociaciones, que yo exprese públicamente mi estrategia, que si voy por un de minimis de tanto o un de minimis de tanto. El mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $1,600 millones para financiar el muro fronterizo, una pizcacha de lo que necesitarían para hacer ese muro. Al avalar la partida para el Pentágono por $788 millones, contempló también recursos para tecnología fronteriza y la contratación de 500 agentes de la patrulla fronteriza. Sin embargo, el Senado tiene ahora que aprobar esta partida presupuestal. Por cierto que el Senado, el de Estados Unidos, rechazó el proyecto de los republicanos para derogar el Obamacare,
con 49 votos a favor y 51 en contra, 3 de ellos de republicanos. La madrugada de este viernes fue descartado el plan. En su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump escribió: 3 republicanos y 48 demócratas decepcionaron a los americanos. Como lo dije desde un principio, dejen implosionar al Obamacare. Miren, watch, dice Trump. Y en Venezuela, al concluir el paro de 48 horas, la oposición afirmó que tuvo una participación de más de 92%. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro encabezó un mitin multitudinario de cierre de campaña para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo domingo. Por decreto, el gobierno de Maduro prohibió las manifestaciones de cara a la jornada del próximo domingo, con penas de cárcel. Néstor Riverol, ministro del Interior, anunció sanciones de 5 a 10 años de prisión a quienes organicen protestas. Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. Es importante destacar que es una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quien constriñe o conculca el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de desplazarse libremente por todo el territorio nacional. Enrique Capriles, por su parte, el líder opositor, respondió así al decreto del gobierno de Maduro. Como consecuencia de otra violación anunciada por el señor Reverol, prohibir las concentraciones, las reuniones públicas a partir de mañana. Frente a la nueva violación, mañana no va a haber toma de Caracas, sino va a haber la toma de Venezuela. Es decir, todos los venezolanos, ya lo va a anunciar la unidad, todos los venezolanos en nuestra calle, en nuestro centro de trabajo, donde estemos, vamos a alzar nuestra voz. Continúa la protesta en nuestro país, una protesta ciudadana, una protesta que nos ampara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues el gobierno de los Estados Unidos ordenó la salida de los familiares de su personal en la embajada en Caracas, Venezuela. El Departamento de Estado justificó su decisión ante lo que llamó crisis generalizada que se vive en este país, donde además de disturbios y crímenes violentos se registra una grave escasez de alimentos y medicinas, dice esto el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, pues queda ahí pendiente lo que le comenté al principio, esto que anuncia el gobierno mexicano, que ante las sanciones dadas a conocer por Estados Unidos, pues está ante la posibilidad precisamente de actuar en consecuencia. México, por una decisión estadounidense, va a actuar en consecuencia de lo anunciado respecto a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Algo que, bueno, pues merece ser analizado, pero por lo pronto destaco que me causa extrañeza que el gobierno mexicano emita una comunicación de esta índole y naturaleza, haciéndose extensión de otro país, de una decisión que muy el derecho de ese país de tomar, pero en el caso mexicano no encuentro el sostén jurídico o diplomático o algo que nos permita entender por qué tendríamos que hacer algo en la misma sintonía. En todo caso, lo tendríamos que hacer de forma independiente, aunque fuera parecido, pero eso de decir que en consecuencia a lo que hace Estados Unidos nosotros podríamos como país pues hacer algo parecido, pues es algo que sí ciertamente nos llama la atención, por decirlo suavecito. Son las 8:26, tiempo del centro, regresamos con más. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, auditorio. Esta es la información deportiva. La FIFA impuso este jueves la 9ª y 10ª multa a la Federación Mexicana de Fútbol, debido al grito injurioso que de nueva cuenta se presentó en los partidos de eliminatoria mundialista contra Honduras y Estados Unidos en el Estadio Azteca.
Cada infracción es por un monto de 10,000 francos suizos, poco más de 183,000 pesos, por lo que la cuenta asciende ya a los 140,000 francos suizos, alrededor de 2.5 millones de pesos, así como a una advertencia de veto. Cabe recordar que la Federación Mexicana de Fútbol ha interpuesto una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que aún no determina si procede el pago de las mencionadas multas, por lo que se considera un grito homofóbico. En tanto, la Liga MX ha endurecido las medidas en contra del detestable grito, incluso con la posibilidad de suspender partidos del recién iniciado torneo Apertura 2017. Hacemos el viaje al Philips Stadium, donde Irving Lozano debutó con el PSV Eindhoven tras ingresar de cambio al minuto 63 del encuentro frente al Osijek de Croacia, correspondiente a la ronda clasificatoria para la Europa League. El delantero mexicano se mostró participativo y dejó una grata impresión, pero no pudo evitar la derrota de su equipo 1-0. En la Liga MX, este viernes se pone en marcha la fecha 2 del torneo Apertura 2017 con doble cartelera. Puebla contra Morelia a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc y Atlas contra Pumas a las 21 horas en el Estadio Jalisco. El resto de los encuentros son Querétaro contra Lobos BUAP, Cruz Azul contra Guadalajara, Monterrey contra Veracruz, Pachuca contra América y Necaxa contra Tijuana. Para el domingo, Toluca contra León y Santos Laguna contra Tigres. Y en el quinto día de actividad del programa de natación en el Campeonato del Mundo de Budapest 2017, lo más destacado fue la victoria de la española Mireia Belmonte en los 200 metros mariposa. La nadadora catalana finalmente se colgó la medalla de oro en una justa del Orbe, segunda en la edición húngara, junto a la plata en los 1500 metros libres, tras relegar a la alemana Franziska Henke, así como a la local y favorita de la afición, Katinka Hosszu. Estados Unidos cosechó 3 medallas de oro, gracias a Chase Calice en los 200 metros combinado individual, Caleb Dressel en los 100 metros libres y el relevo femenil 4x200. Asimismo, la brasileña Etienne Madeiros dominó los 50 metros dorso. Entre los mexicanos, lo más importante fue el resultado de Esther González, quien se quedó a 12 centésimas de segundo de clasificar a la final B en los 200 metros pecho, tras finalizar en el puesto 18. Recuerde que puede consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com. Muy buenos días.